Gracias. Bueno, pues ahorita vamos a dar inicio a esta última sesión que tenemos el día de hoy, con hay algunas cuestiones que se habían quedado pendientes. Es que, a ver, ya. Mm, bueno, ahí está. Hemos estado hablando de diferentes cuestiones eh, que tienen que ver justamente con el tema de la audiencia intermedia. Y pues bueno, hay cosas que estuvimos abordando y que me gustaría escuchar y tener un poco de retroalimentación también por parte de ustedes. Natalia, buenas tardes, noches, ¿me escucha? Sí, maestro, se escucha perfecto. Bien, ¿me puede apoyar, por favor, en Además, también, pues, dar una breve reseña de lo que estuvimos abordando durante este curso, más o menos para saber e identificar qué aspectos están claros y cuáles son los que tendríamos que profundizar un poco? O en su caso, Javier, buena tarde, ¿me escucha? Javier Fajardo. Sí, maestro, buenas tardes, sí, se escucha perfectamente. Muy buena tarde. ¿Usted me podría colaborar con esta parte? ¿Qué le ha parecido lo que hemos abordado y sobre qué puntos o qué punto podríamos mejorar respecto de estos temas que hemos comentado? Ah, disculpe, maestro, pero la clase anterior yo me la perdí, tuve una audiencia y no estuve presente en la clase. Ok, bueno, no se preocupe, muchas gracias. Jorge Enrique, buena tarde. Sí, buenas tardes, maestro Jorge Enríquez de Saltillo, Coahuila. No, he estado siguiendo de cerca el taller sobre lo de la intermedia, maestro, y yo la verdad nunca había llegado hasta lo de la intermedia, pero sí hemos estado aprendiendo bastante. Ahora aquí me quedó nada más una duda, maestro. O sea, para cuando hace uno el descubrimiento probatorio como defensa, ¿hay un término en específico, maestro? ¿O puede uno hacer antes de la audiencia? Le pregunto lo siguiente porque tuvimos audiencia intermedia hace 2 días y pues a la que le corrí traslado 24 horas antes fue al Ministerio Público, eso fue en Monterrey. Pero mi pregunta es, ¿hay un término que marque la ley o el código para hacer el descubrimiento probatorio? Esa Muy sería mi bien. pregunta. Muchas gracias por su acervo cultural que nos ha estado dando, maestro. No, gracias a ustedes, Jorge, y gracias a ustedes por estar interesados en este tipo de cuestiones académicas. Y buena pregunta, porque justamente el código nos establece, el Código Nacional señala que el descubrimiento probatorio, conforme al 337, 338, se señalan que estas partes de lo que tiene la obligación, la defensa, la fiscalía y asesoría jurídica, de correr los traslados se deben de realizar en los términos que marca, pues ahora sí que la propia legislación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, si nos vamos al apartado de lo que nos establece, permítanme un momento, déjenme ver si viene por acá. Em, Permítanme. Porque digo, de manera muy por encima, yo le podría decir, pues el término es el tiempo que tiene para contestar la acusación, ¿no? Que vendrían siendo los 10 días. Pero a la asesoría jurídica, pues le correría el mismo término, ¿no? Que son los 3 días, que durante esos 3 días que tienen una vez que se ha presentado la acusación, pues ya es el tiempo que tendrían para descubrir y constituirse como coadyuvantes.
Tenemos que el 336 nos señala justamente el momento en el que se notifica la acusación a las partes. A partir de ese momento comienzan a correr los términos, ¿no? Que son los 3 días para la defensa y 10 días para, perdón, 3 días para la asesoría jurídica y 10 días para la defensa. Entonces se supone que el descubrimiento probatorio tendría que realizarse en ese término, ¿no? La defensa tendría esos 10 días para generar su descubrimiento probatorio, a excepción de lo que nos establecen tratándose de dictámenes en donde se pueda justificar por qué razón no se hizo el descubrimiento durante ese periodo, pero pues tendría que estar justificado y el descubrimiento de ese dictamen o de esa pericial tendría que generarse 3 días antes de que se lleve a cabo la audiencia intermedia en su fase oral. Sin embargo, esta es una cuestión que, pues muchas veces los jueces tienen el criterio que con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la defensa o a las partes, con que se tenga por hecho o se tenga por anunciado, que la parte lo haya anunciado en su escrito, de, ya sea de coadyuvancia o de contestación de la defensa, con que se haya mencionado y no sé, aunque no lo hayan entregado como tal el registro, se puede generar, se puede sanear en la propia audiencia intermedia, en la fase oral, y se le puede, de hecho, se les llega a preguntar a las partes, a ver, cuenta con el descubrimiento probatorio de ese dato de prueba o de ese medio de prueba, y pues ahí es donde justamente pues señalan, no, no lo tiene. A ver, defensa, ¿no? ¿Trae copia de esa entrevista? Sí, sí, la traigo. Pues córrale traslado en este momento a la fiscalía y a la asesoría jurídica para que se pueda generar el debate. Incluso me ha tocado ver que les dan tiempo en la propia audiencia para que se impongan y se genere el debate. Y esto lo generan o lo realizan justamente por esta circunstancia del derecho a la defensa y evitar que pudiese generarse el estado de indefensión. Pero reitero, es un tema de criterio. Si fuéramos al ámbito puramente legal, conforme nos lo establece el Código Nacional en el artículo 340, pues ese descubrimiento probatorio tendría que ser dentro de los 10 días y si no lo hace, pues simplemente se tendría que tener por no, pues se tendría que tener por excluida, por no haber generado el descubrimiento a tiempo. Pero son actos que yo me ha tocado ver en las propias audiencias que lo sanean y es donde decimos, bueno, entonces pues, si tenía los 10 días y no lo hizo y lo viene a hacer en la fase oral, pues entonces está generando un tema con las otras partes porque no hay igualdad de condiciones. Lo cierto es que también le ha llegado a pasar a tanto a la, bueno, a la fiscalía no, pero a las partes como lo es la asesoría jurídica y la defensa sí se les llega a dar oportunidad, pero esto siempre y cuando, reitero, aquí el punto clave es que se haya mencionado en el escrito de coadyuvancia o en el escrito de contestación a la acusación por parte de la defensa. Hay una tesis, ahorita le doy el uso de la voz, Raimundo. Hay una tesis que justamente aborda este tema, y creo que viene un poquito más adelante en las diapositivas, en donde el Ministerio Público y la defensa, que creo que lo habíamos comentado la clase pasada, el Ministerio Público y la asesoría jurídica, al llegar el momento de la audiencia intermedia, pues le dicen al juez que no cuentan con el descubrimiento probatorio. La defensa había ofertado unas testimoniales, unas entrevistas de unos testigos, pero solamente las refiere en su escrito de contestación, pero no le corre traslado al Ministerio Público ni a la asesoría jurídica de estos traslados, ¿no? O sea, nada más los menciona en su puro escrito de acusación, en su escrito de contestación, pero no anexa las entrevistas. Y en la audiencia intermedia, pues se le señala justamente esta circunstancia al juez de control. El Ministerio Público y la asesoría jurídica solicitan que se le tengan por excluidas dichas pruebas, bueno, dichos medios de prueba, en virtud de que no tienen el traslado de esas entrevistas y al no contar con las mismas, se desconoce si fueron tomadas conforme lo marca el código o si pudo incurrir en algún tipo de nulidad o violación a derechos fundamentales, porque se trataba de una entrevista practicada a un menor de edad. Entonces, ustedes saben que estas entrevistas pues deben de cumplir con ciertos parámetros y ciertas formalidades para que tengan valor, de lo contrario se pueden declarar como nulas
por violaciones a derechos humanos y más tratándose de niños, niñas y adolescentes. Entonces, pues el juez de control se las excluye. Bueno, primero le dio un término le da el término de 3 días para que las ofrezca. Pasan los 3 días y el defensor pues no las descubre y entonces ya en esa misma audiencia el juez de control las tiene por excluidas, no se las admite por no haber corrido el traslado durante el tiempo que se le da. La defensa apela, la apelación confirma, se van al amparo, el amparo también confirma la resolución de tenerlas por excluidas y en el colegiado es el que determina que sí se habían violentado derechos por el término que se le había dado a la defensa, que esos términos de 3 días, pues era subjetivo, era incluso violatorio de derechos, porque el juez de control nunca preguntó, pues, cuál era la idoneidad y pertinencia, ni contenido, y cómo había dado ese término de manera arbitraria. Entonces, al final del día, el colegiado ordenó la reposición a efecto de que se le diera el tiempo necesario, que se justificara ese tiempo para que se pudiera llevar a cabo el descubrimiento, pero con una argumentación pues un poco más abundante. Raimundo iba a comentar algo. Sí, muchas gracias. Antes que nada, felicitarlo, maestro, por su curso. Gracias. Muchas gracias, porque sí, se aprende bastante. Y no, ahorita que tocó el tema acerca de lo que dijo del asesor y la defensa, etcétera. Creo que en la primera o segunda clase se comentó acerca de que el asesor se equipara en derecho como si fuera el asesor de la víctima, como si fuera el defensor. Yo le comentaba que hay una ejecutoria de la carta, que no era así porque era ejecutoria de la corte. Si gusta, si lo gustan apuntar los demás compañeros, es el amparo directo en revisión 2461 diagonal 2023, donde la Corte hace un estudio y es en corrección de tesis porque un colegiado dijo que efectivamente la falta de asesor y que no sé, el asesor de la víctima, si me permite la expresión, no se pusiese las pilas, se equivalía a una inadecuada defensa por parte del imputado. Y la Corte en esta ejecutoria dice, no, no es así. Dice que el colegiado equiparó la figura de defensa adecuada de la persona imputada con la asesoría de la víctima del delito, dice, lo cual es doctora la que ha establecido esta primera sala en el amparo directo en revisión. A su vez se va a otro amparo de la propia Corte, el 1211, diagonal 2020, respecto a la asesoría jurídica de las víctimas. Y dice la Corte, en esta ejecutoria, repito, el amparo directo en revisión 2461, diagonal 2023, de la primera sala, dice la Corte, mira, sí, obviamente es importantísima la figura del asesor, que trabaje, que sea diligente, etcétera, y sobre todo una protección como reforzada, porque el caso que toca también tiene que ver con menores. Sin embargo, no se equipara a trascendencia a la figura del defensor. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que en sí la víctima tiene su propio abogado, que es el Ministerio Público. Entonces, ahorita que comentó ese tema de igualdad de armas, igualdad de oportunidades, etcétera, bueno, o sea, en teoría, bueno, de la víctima, pues vemos que en la vida real a veces la Corte tiene cada criterio que pues no es así. Y me gustaría tocar otros temas, pero ya no nos da tiempo. Pero, por ejemplo, de que en la reclasificación del delito o la formación de la acusación y que la Corte de la primera sala sacó algunos criterios, es jurisprudencia, se acata, aunque no esté muy de acuerdo con ella en el aspecto académico estoy hablando. Ajá. Y, o sea, de hacer la crítica dices, pues, que dice que no, la reclasificación no choca, etcétera, o ciertas cuestiones de la formación de acusación y que le den la vista al fiscal general, que no choca con la imparcialidad, que no choca con la contradicción, que no choca con ciertos principios del propio sistema. Bueno, pues ya lo dijo la Corte. Algunas de ellas son tesis aisladas, pero bueno, argumento de autoridad. Bueno, sería todo para no quitar más tiempo. Muchas gracias y permítanme felicitarlo por su curso. Gracias. Muchísimas gracias, José Raimundo, y por su valiosa intervención, porque siempre, digo, siempre se los he dicho, no, el docente no siempre, pues todos a la par vamos generando pues, un aprendizaje, máxime que pues tenemos una infinidad de criterios en el país. Y como se los había comentado en un principio, hay criterios del Pleno Regional Norte y del Sur que pues muchas veces pues llegan a ser contradictorios y pues bueno, es donde entra la Suprema Corte. O ya no sé si hablar en pasado, a partir del 1 de septiembre, qué es lo que vaya a pasar y cómo nos vaya a ir a todos, pues digo, no lo sé. Espero que, pues, si no nos va mejor, por lo menos que no nos vaya peor de lo que ya tenemos,
porque hay mucho criterio que sí puede verse cómo pues cómo choca, ¿no? Tiene una ideología diversa, a pesar de que tenemos un mismo Código Nacional de Procedimientos Penales y que se trata de un mismo, son los términos para todos, o sea, no sé por qué cuando uno se va a otra entidad, e incluso en en la propia Ciudad de México, no es lo mismo que se vayan a Lisiaga, a que se vayan al Reclusorio Oriente o que se vayan al Reclusorio Norte, porque son criterios diferentes, ¿no? Y pues todo esto incide, como bien lo dice su compañero, este criterio pues hace referencia a al tema de la asesoría jurídica técnica, ¿no? En su momento, en la primera sesión o la segunda, no recuerdo, comentábamos de una tesis de un amparo en revisión que abordaba este tema, en donde señalaba que eran las mismas obligaciones para la defensa que para la asesoría jurídica. Y pues siempre se ha sostenido pues este apartado donde pues, el Ministerio Público es representante de la sociedad, no de la víctima, y que por eso debe contar con asesor jurídico, pero no obstante ello, el propio Código Nacional señala que en caso de ausencia, el Ministerio Público podrá de manera excepcional hacerse cargo de la representación de la víctima. Y es que ustedes saben que pues no necesariamente pues los intereses de o lo que represente la figura del fiscal pues atiende a los intereses de la víctima, ¿no? Justamente el día de hoy tuve una plática ahí en la facultad y era lo que comentábamos. A mí me tocó un tema en donde la fiscalía no quería pues complementar su escrito de acusación y no quería integrar pues la parte de la reparación del daño integral en el tema de la acusación. Cuando se ofrece el tema de la coadyuvancia, la fiscalía pues no quiso, la fiscal no quiso entrarle al debate porque estábamos en un delito de feminicidio en donde una persona había privado de la vida a su esposa, dejando, y de hecho lo hace frente a sus tres menores hijos, dos niñas, una niña de, creo que tenía 15 años, la otra tenía 13 y el niño menor de 4 años de edad. Esta persona pues priva de la vida a a la mamá de estos niños frente a ellos en la madrugada y pues los deja desamparados, ¿no? Entonces la fiscal había hecho la cuantificación de la reparación del daño únicamente por lo que hacía a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, que creo que es el artículo 501 o 502, ya no lo recuerdo, creo que es el 501, porque antes de la reforma estaba en el 500, lo pasan al 501 y pues son 5,000 días de salario, ¿no? En aquel momento pues, se trataba de una cantidad aproximada de 400,000 pesos. Imagínense ustedes si 400,000 pesos alcanza para que puedan vivir cuatro menores de edad hasta que por lo menos puedan tener un ingreso y puedan sustentarse, ¿no? Por lo menos imagínense el niño de 4 años que alcance a llegar a los 18 y que pueda empezar a trabajar con 400,000 pesos divididos entre los tres. Pues evidentemente pues es algo que no es factible y no es viable. Los niños quedan al resguardo de los abuelos, pero pues yo le decía a a la fiscal que estaba dejando de contemplar diversos gastos, ¿no? Gastos, el gasto en materia de psicología, pues ella solamente cuantificaba el que decía, digo, posiblemente ustedes ya les haya tocado, si no, hay veces en los que los dictámenes en materia de psicología forense, pues señalan 24 sesiones para que pueda restablecerse la víctima en su psique. Cada sesión de aproximadamente 600 pesos, de aproximadamente, pues no llegan ni a los 30,000 pesos de gastos en cuestión de materia psicológica. Entonces la fiscal decía, pues eso, pero lo que no estaba queriendo señalar, pues era justamente que el dictamen traía un apartado que era a reserva de que se volviera a valorar a la víctima, porque son secuelas que pueden generarse y que no se tiene a ciencia cierta si esas sesiones serán las suficientes o tendrán que tomar terapia de por vida. Pero estamos de acuerdo que una terapia pues no me va a dar para vivir, ¿no? Lo que tenga que ver con la terapia pues no es suficiente. Entonces yo incorporé otros gastos, generé una actualización ahí para los tres y yo estaba solicitando más o menos eran como entre 4 o 5 millones de pesos para las tres víctimas que estaban ahí. Y la fiscal no quería, y saben, el único argumento que me daba la fiscal era que le daba miedo que que la juez de control en la etapa intermedia la fuera a regañar porque era una juez muy estricta y pues ella por eso es que no lo quería señalar. Le dije, bueno, pues entonces yo como asesor lo voy a terminar señalando
y ya no hay mayor inconveniente. El tema es de que, pues imaginemos que pues, esto fuese en la mayoría de de los casos y que en un caso donde pues, no hay asesor jurídico y el fiscal o el Ministerio Público por tema de un temor o alguna circunstancia que desconozco, pues se niegue, ¿no? A justamente a representar de forma correcta. Digo, no quiere decir que pues esto pase siempre, pero pues tendrá las ocasiones que lo lleguen a realizar de esta manera. Entonces, por eso yo siempre he estado en este sentido, ¿no? O sea, el Ministerio Público lo puede hacer, sí, pero pues bueno, ya será cuestión de la práctica. Y como bien lo señalaba su compañero Raimundo, pues muchas veces una cosa es lo que dice la doctrina, tenemos que ver los criterios que se señalan, lo que dice la ley, y pues otro punto de vista, pues lo que nos llega a ocurrir en la vida real, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa en el día a día? Pero sí son estas cuestiones que pues muchas veces hay que tener mucho cuidado para evitar que se omitan ciertos conceptos en el tema de la acusación. También hay otros temas que tenemos que ir observando, que ya los habíamos comentado, pero pues hay que incidir porque son las cuestiones más comunes que llegan a ocurrir al momento que se presenta la etapa intermedia en su fase oral. Una de ellas, pues es justamente cuando nos dice que en el escrito de acusación coadyuvante, cuando la víctima, a través de su asesor jurídico, pues van a presentar su escrito, pues advirtiendo mayores medios de prueba para complementar la acusación y medios de prueba para reparación del daño. Hay que ser muy enfáticos y pues nunca estar a expensas de lo que realiza el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene demasiado trabajo, tiene mucha carga procesal. Aparte de carga procesal, pues tiene diversas carpetas que debe de atender y pues es inhumanamente posible que pues haga las cosas de manera correcta. Siempre se le puede ir algo o puede poner algo que no es lo que tendría que ser para temas de la etapa intermedia. ¿A qué me refiero? Fíjense que justamente apenas traigo un tema ahí de audiencia intermedia y es una administración fraudulenta que creo que más o menos se los había platicado, pero la fiscalía ofrece diversos medios de prueba, pero no ofrece los que yo considero pues son parte importante para demostrar el hecho, ¿no? El hecho que la ley señala como delito de administración fraudulenta. Enfocándome al punto de la autoría y participación, porque el hecho se da por una persona que es la que administra el recurso de la empresa y la otra persona pues vendría siendo, pues ahí el Ministerio Público me dice que no, para él no se le da una autoría, una coautoría, sino sería más bien un tema, un tipo de auxiliador, porque se trata del esposo que trabaja en la empresa y este esposo es el que utiliza su cargo para desviar dinero, ¿no? Que desvía aproximadamente 14 millones de pesos y pues es a quien se le finca la responsabilidad, a quien se le vincula proceso y quien está actualmente, pues bueno, privado de la libertad. La esposa, pues ¿cómo fue que participa? Pues ella participa recibiendo dinero, ¿no? Recibiendo el dinero que el esposo distrae de las cuentas de la empresa, él se las deposita a la esposa y así es como entra a este punto. La cuestión es de que hay una cantidad total que se le atribuye al señor, pero de esa cantidad total, pues se tiene que observar cuánto le depositaron a la señora. En la carpeta de investigación hay un dictamen que establece las cantidades que le tocan a cada quien, ¿no? Cuánto se llevó el esposo y cuánto obtuvo la señora. Pero la fiscalía no las ofrece en su escrito de acusación y en el escrito de acusación le imputa todo el monto completo al señor. Esto, pues bueno, puede generar problemas porque dicen, no, pues eso que ya sea materia de sentencia para que individualice la sanción y le imponga lo que tiene que ser al señor. Pero lo que el Ministerio Público deja de observar es que esto en algún momento puede traer consecuencias pues, legales, porque la señora está siendo investigada en una carpeta diversa, pero si en un momento dado el señor pues, es condenado por todo el monto, pues tendríamos pues ya una sentencia condenatoria, ya tendríamos hechos que fueron juzgados y que no podrían ser parte del proceso diverso, porque ya no entrarían ni siquiera dentro del desglose. O sea, y eso es una cuestión que pues
En su momento le comenté al Ministerio Público y pues me señaló que esta era una cuestión por temas de practicidad. Yo le dije, bueno, pues ya en la audiencia intermedia, al momento de señalar los vicios formales, pues pues haré yo la manifestación respecto a que todo el dinero que se le está acusando a este señor, pues no es todo el dinero que se llevó él, que también ha participado la esposa y que se genere esta parte por lo que le toca a ella. Me dijo, bueno, pues está bien, pues así le vamos a hacer. Pero pues sí, les digo, si uno estuviese a lo que dice la fiscalía, pues tendríamos en ocasiones, pues sí, algunas deficiencias, ¿no? En este caso, pues esto. Tampoco ofreció una testimonial que pues venía en la carpeta de las últimas fechas. El cierre de investigación de esa carpeta se dio el 14 de julio y la entrevista que Advierto no adjuntó en su escrito de acusación, pues es del mes más o menos de mayo de este año. Pero les digo, yo considero que todo esto se debe a las cargas de trabajo que luego no les da o no pueden revisar bien y pues así lo meten. Aunado a ello, pues bueno, hay una cuestión que sería interesante que se explorara en nuestro sistema de justicia, ¿no? No recuerdo ahorita en las intermedias, en los estados, en las entidades, yo llevé en alguna ocasión en el estado de Veracruz, una intermedia, y según yo creo que también cambiaban, así como en la Ciudad de México. Digo, en la Ciudad de México regularmente pues cambian los ministerios públicos. El ministerio público que lleva la audiencia inicial, que lleva la investigación, es el mismo que lleva la audiencia inicial y es el mismo que va a llevar la etapa de investigación complementaria. Pero en cuanto se cierra la investigación complementaria, que ya se va a presentar el escrito de acusación, el ministerio público cambia y ya el ministerio público investigador pues ya se regresa a hacer su investigación de otras carpetas y a partir de la acusación le toca conocer a otra área que en la Ciudad de México pues es la Fiscalía Estratégica, ¿no? Esta Fiscalía Estratégica de Litigación que pertenece a la coordinación de procesos, ¿no?